El cambio de clima en este país, esto es tan cambiante que uno dice, bueno, ni siquiera los metales soportan los cambios de clima, el ser humano tampoco. Dice la de salud pública, dicen que hay un brote de gripe, de influenza, que está cohabitando con esto del COVID. Y ya las personas cuando sienten cualquier trastorno viral, pues inmediatamente van al COVID. Bueno, hay una gripe. A mí ayer me comenzó esa parte y ustedes saben cómo uno se afecta. Es importante que el gobierno dominicano, el gobierno de Luis Abinader y del PRM y de sus aliados, inicien un proceso de reflexión en cuanto a los acontecimientos que se van generando en la sociedad dominicana. Miren, los cambios de planes, de estrategia, las decisiones del gobierno cuando se le da marcha atrás en poco tiempo, ha puesto a muchas personas a hablar de que no hay criterio unificado, pero que tampoco hay conocimiento y hay más que todo una preparación para la conducción de la cosa del Estado. Y hablan de improvisación. Bueno, miren, en el medio de esta pandemia, nosotros decimos que son muchas las situaciones que se van tomando por parte del gobierno y como en este país, al igual que muchos, se piensa única y exclusivamente en el aspecto financiero. Hoy vamos a hacer un programa y voy a compartir con ustedes algunas inquietudes sobre la base de qué es lo que en realidad nosotros estamos viviendo hoy en día. Mire, recuerdo que para eso del 2002, 2004, yo iniciaba un programa en el canal Santo Domingo TV, conjuntamente con un amigo, José Tejada, que, caramba, tengo mucho, no veo a José Tejada. Saludo donde quiera que esté. Y yo planteaba en ese momento lo que le esperaba a la sociedad dominicana de no tener un control en la difusión de la música y en la difusión de los contenidos de los programas televisivos que se estaban iniciando en esos momentos. Yo hablaba del contenido de esta música, del reggaetón y de toda esta música que los jóvenes están escuchando continuamente. Y hay una condición en la que el gobierno y las entidades que deben velar por la buena educación y las buenas costumbres en el país, parece como que le han dado de lado. No sabemos el por qué. Ahora entendemos que hay detrás de eso muchos intereses. Y dentro de esos intereses hay lo que se llama el cuidado, la protección de un sistema corrupto que hay en la sociedad dominicana y en otras sociedades. Pero vamos a centrarnos en la sociedad dominicana. Miren, el contenido de toda esta música, y hablo del contenido, hablo de las letras, porque hablaba anteriormente de que muchas veces
esas músicas anteriores le traía a usted un doble sentido, pero lo dejaba a la imaginación. Bueno, pues ya esta música no, esta música habla de situaciones aberrantes, que lo único que está llevando a la juventud, y estoy diciendo esto desde el 2002, 2003, 2004 en adelante, de ahí para acá, en el que está llevando a los jóvenes, a la juventud, al consumo de bebidas alcohólicas, al sexo desenfrenado y a la drogadicción. Lo que es penoso es que no hay autoridades, que no tenemos entidades que puedan regular o que estén regulando esto. El contenido de muchos programas televisivos que raya en lo obsceno, la venta de la carne, prácticamente, la prostitución. Señores, se está sirviendo en bandeja en muchos programas. Ahí me decían de un programa televisivo en el que una joven dijo en las cámaras que el que no le daba 25 o 35 mil pesos para llevársela a la cama, no, que ella por menos de 35 mil pesos no se acostaba con un hombre. La pregunta que yo hago es la siguiente. Señores, si continuamente nosotros estamos observando que del Ministerio de la Mujer, de lo que tiene que ver con asuntos de género, de niños, niñas y adolescentes, se vive continuamente bombardeando violencia de género, el embarazo en adolescentes, ahora que se acaba de promulgar una ley que prohíbe el matrimonio infantil. Entonces nosotros decimos, hoy el caldo de cultivo de esa situación, ¿por qué no lo atacan? ¿Por qué razón, motivo o circunstancia no se ataca eso? Porque eso es evidentemente lo que está sucediendo lo que está pasando en una sociedad pervertida, enferma. Si no hay una regulación y un control, que eso está en el Código Penal. Toda aquella difusión de un contenido que raye y ataque lo que es la moral y la costumbre debe ser castigado. Pero aquí no se hace nada. Aquí no se hace absolutamente nada. Entonces es una doble moral. Las autoridades deben iniciar ya, desde ya, una revisión del contenido de esta música que se difunde. Señores, usted pone el dial en un radio y la radio tiene las mayores emisoras están con estos contenidos de estas músicas. Yo me sorprendí ayer al salir de la casa, ayer o antes de ayer, y estoy escuchando en una casa, había una de estas músicas, las obscenidades que se dicen, pero directamente, no ni siquiera para el pensamiento, para que usted analice. Entonces, embarazo en adolescente, no matrimonio infantil, pero el contenido de esta música lo que está haciendo es que estas jóvenes y las jovencitas lo que quieran escuchar es eso, la lascivia. Sí, yo la verdad, a veces yo digo, pero ven acá, ¿y dónde está el aparato preventivo para esto? Por eso ustedes ven unos ciudadanos que irrespetan las autoridades. Miren, ayer yo me trasladaba hacia el aeropuerto
y un jovencito de unos 10 o 12 años me va a limpiar el cristal. Yo tenía entendido que habían recogido a todos los limpiavidrios, porque muchos de esos jovencitos que están limpiando los cristales en la calle son muchachitos prácticamente delincuentes. Y uno de ellos me sube el limpiavidrio y viene con una esponja llena de un detergente. Y yo le digo, déjame eso, no, bájame por favor, baja eso que lo subiste. Óigame, el collar de mala palabra que me profirió ese niño es impublicable. Impublicable. Una falta de respeto al mayor. Antes eso no se veía. Pero tenemos en la escuela lo que le está enseñando la escuela. ¿Qué son los medios de comunicación? ¿Y qué se está haciendo al respecto? Nada. Bueno, aquí vemos que dicen, clases virtuales reinician con precariedades. Pero, y no hay precariedades. Se han corregido las precariedades que tienen las clases virtuales. No se ha hecho nada. Pero sin embargo, se hacen unas licitaciones escandalosas. Porque, señores, hay un nivel de corrupción ya sistémico en el país. Sistémico en el país. Escuché también que se han colocado unos anuncios. Óigame, en el Ministerio de Obras Públicas colocaron le adjudicaron a alguien, una empresa publicitaria, un banner a 7 millones de pesos, un banner con el costo de 7 millones de pesos. Para que ustedes tengan claro lo que es un banner, es como un cruzacalle, un letrero, un afiche, 7 millones de pesos. Entonces, vemos que de compras y contrataciones se viven haciendo y emitiendo que reglamentos, ¿qué es lo que está pasando en el país? La misma gente que estaban en el sistema corrupto del gobierno pasado todavía siguen enquistadas en el poder. Y usted observa cómo los hijos del comité político del PLD todavía siguen en instituciones cobrando miles de pesos, 700, 800 mil, que $1,500. Hay entonces a los empleados del partido, del PRM, que llegaron y que han sido nombrados, les reducen casi el 60% del sueldo. Vamos a una pausa. Gracias por continuar en Conversando con Ricardo López. Amigos, las quejas aumentan por reclamos, camas para pacientes de COVID. Sin embargo, el doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, garantizó que hay cama en los hospitales. Que hay cama en los hospitales. Ahora, fíjense que en Estados Unidos, en New York específicamente, y en España, se dice que ha llegado la nueva cepa, que es en el Reino Unido, comenzó, en Israel, que es una cepa del virus que se va a propagar mucho más rápido. La pregunta que yo hago es la siguiente. Del Ministerio de Turismo dicen que las
Las recaudaciones por concepto del turismo han caído. 4.000 y pico, 5.000 y pico de millones de dólares que se esperaba han caído. En España dice que se reduce cerca del 79.5%, casi el 80% de todo lo que tiene que ver con el turismo. Alemania prácticamente ha cerrado. Al punto de que para salir alguien tiene que pedir permiso. O sea, se están turnando los tiempos. O sea, una persona sale a hacer compra, una de la familia, y luego permiso a otra. En China cierran nuevamente una ciudad de más de 10 millones de habitantes, cerrada por completo. En China, En todos los países hay prácticamente un toque de queda. Aquí nosotros estamos hablando de que los aeropuertos están abiertos, está abierto todo. Pues se está pensando más en la economía que en la salud, aunque el presidente dijo que es prioritaria la salud. Ustedes han escuchado que he planteado que desde el 1844 en República Dominicana hay una corrupción rampante. Desde la anexión a España, desde Pedro Santana, corrupción por donde quiera. Observamos que en una publicación de Diario Libre aparece las pérdidas que tienen las EDES. Pues Antonio Almonte, que es el director o el ministro de Minas y Energía, se reúne con los directivos de las EDES y dicen que no, que se han ahorrado, que tanto, que esto, que lo otro, que no hay déficit. La pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Por qué hay funcionarios en el gobierno que decían una cosa ayer y hoy dicen otra? ¿Por qué hay funcionarios en el gobierno que no terminan de desmontar el sistema corrupto que tienen? ¿Por qué? Porque el sistema corrupto ya está en connivencia con ellos. Hay que preguntar nomás. ¿Qué ha dicho Antonio Almonte? Que hasta prueba en contrario es ingeniero nuclear y de electricidad, parece que no sabe mucho. Porque parece que aprendió poco de los asesores en materia de energía eléctrica. No desmonta los casi 40 millones de dólares mensual que reciben los IPP. ¿Qué se está hablando de los generadores eléctricos que están sangrando el sistema eléctrico? Y ahora nos plantea Lisandro Macarrulla que a final de mes se va a firmar el pacto eléctrico. Ese Consejo Económico y Social no está bien representado. Ahí no está representada la sociedad ni los intereses de los ciudadanos. Señores, ustedes recuerdan cuando antes de las elecciones teníamos a un candidato o precandidato a la presidencia que después terminó apoyando al PRM y a Luis Abinader, Hito Bisonó? Él tenía una fórmula para la cuestión del precio de los combustibles y decía que el precio de los combustibles estaba muy alto y que debía bajar por lo menos casi un 60-70%. Él es el de Industria y Comercio, que tiene que ver con eso. ¿Y qué ha hecho? Entonces la señal que se le está enviando al pueblo es que es más de lo mismo. Hay que revisar muchas cosas en el país.
Porque nosotros estamos en una situación, hoy en día, estamos en una situación en la cual la democracia en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, ya está en veremos. Entonces, cuando nosotros vemos que un sistema corrupto todavía se mantiene en el país, cuando estamos observando que el nivel de endeudamiento sigue creciendo, cuando vemos que dice el presidente que se han ahorrado 217 mil millones de pesos y tanto, nosotros queremos saber si todos los recursos los vamos a usar en resolver los problemas del país. Porque tenemos la necesidad de resolver los problemas del país. El ahorro que se tiene, es para invertirlo bien. Pero hay que desmontar un sistema corrupto. Todavía aquí hay personas del gobierno anterior cobrando y beneficiándose del presupuesto nacional sin hacer nada. Señores, en esta pandemia, los sectores que se han beneficiado, el sector de las farmacéuticas, han crecido en cerca de un 175%, aumentando los precios de los medicamentos. Antes de la pandemia, una ivermectina usted la encontraba en menos de 10 pesos. Una ivermectina, una pastilla. Al inicio de la pandemia, cuando se conoció que la ivermectina se podía usar como un recurso contra el COVID, pues comenzaron a acaparar ese medicamento y llegó a venderse un blister de 12 pastillas en 1,200 pesos. Después fue bajando a 600, 700, donde aparecía. Hoy en día usted va a cualquier farmacia y 3 pastillas le están costando 100 pesos. ¿Y dónde está el control de precios en el país? Todo el mundo a robar se ha dicho. Los acetaminofén, los analgésicos, los antipiréticos, todo ha subido en más de un 300%. Y nadie dice nada. Señores, lo que es peor, en esta situación de gripe, de influenza, para estos tiempos de frío, la gente hace su sopita, se prepara su caldo en las casas. Pues miren lo que me pasó a mí ayer. Porque a mí me gusta hablar de lo que me sucede. Dos o 3 meses atrás, usted iba a un centro, una carnicería, y una pata de vaca se la vendían en 250, 300 pesos. Unidad. Vaya hoy. A mí me pasó que me la venden por libra. Y oiga la diferencia entre un lugar y otro. En una carnicería aquí, la libra a 90. Y al frente, la misma pata de vaca, porque la vaca es una. La libra a 65. ¿Y dónde están las autoridades que deben controlar los precios? Los supermercados. Señores, los supermercados se han beneficiado de una forma tal que viven aumentando los precios de los artículos. Amanecen en las góndolas, tienen a sus empleados, pero no son capaces de contratar más cajeras porque el cúmulo de personas allí es terrible. Y las autoridades, bien gracias, no dicen nada. Creo que escuché a alguien que me mencionó que el buen amigo Leonardo Faña expresó algo
que había dicho el pichón de dictador, expresidente Danilo Medina, de que no iba a tirar piedra para atrás. Mal mensaje. Porque hay un detalle siguiente. Si no se recupera todos los miles y miles de millones de pesos que estos PLDistas se llevaron, nosotros vamos a tener problemas. Y recordemos algo, En el 2016, la intervención que hubo de los Estados Unidos en el 2016 fue por la deuda. Ellos vinieron a cobrar. Y es como dicen mucho en el barrio, los colmaderos están firmando y llenando el cuaderno. Y llenando el cuaderno, Vamos a ver en mayo cuando vayan a cobrar esas facturas. Van a tener que entregar hasta las hijas. ¿Qué está sucediendo en el país? Vimos ahí en un video corto lo que sucedió en el Senado cuando un senador del PLD, parece que fue por San Pedro de Macorís, no estoy claro en el dato, dijo que ya el PLD no iba a aprobar y no iba a firmar ningún acuerdo para préstamo, que ya estaba bueno de préstamo. Y el presidente del Senado, Eduardo Estrella, tomó un turno, pidió un turno, se refirió a la senadora Farideh Raful y dijo lo siguiente: yo nunca he estado de acuerdo con los préstamos. No me gustan los préstamos ni endeudar el país. Pero es bueno que la justicia comience a actuar para recuperar los miles de millones de pesos que se robaron los PLDistas en el poder. Lo dijo Eduardo Estrella, y nosotros hemos dicho continuamente. Para recuperar los miles de millones de pesos que se han robado. Pero como nosotros hemos dicho, parece que la fuerza del pueblo es el río Jordán, donde ellos van a lavar su culpa y ya, no tienen culpa ninguna. No tienen culpa ninguna. Ahí vemos al buen amigo, conocido, maestrante, que hicimos la maestría en ciencia política junto a Nanfi Rodríguez, que aspira a una de las a pertenecer a una de las altas cortes. Bueno, pero Nanfi Rodríguez es uno de los que están al lado de Leonel Fernández. O sea que él es uno de los hombres de Leonel Fernández. Ya hay uno del sector de Leonel Fernández en la Junta Central Electoral. Se roban jaque de Leonel Fernández. La señal que estamos enviando en el PRM y en el gobierno es que le estamos dando demasiado a Leonel Fernández y a la fuerza del pueblo. Pues es verdad que lo queremos hacer un partido mayoritario. Ya nomás lo que tiene que hacer ahorita la Junta Central Electoral es declararlo partido mayoritario y entregarle parte del 20% que le corresponde a los partidos políticos. Afilando cuchillos para tu propia garganta. Entonces hay que tener cuidado con eso. La política no se puede ver desde ese punto de vista. Se puede ver desde el punto de vista de servicio a la población y al pueblo. Pero se están dando señales que se quieren mantener
a un sistema corrupto de un grupo de empresarios, corsarios y ladrones que se han apropiado de este país desde el 1844. Señores, aquí hay fortunas, que lloran de la presencia de Dios, sabiendo de personas que viven nomás en la casa y viven pululando y consiguen miles de millones de pesos sentados, nomás con una llamada. En Santiago Rodríguez quieren mantener a muchos PLDistas todavía en su puesto. Y cuando se desvinculan a algunos, eso pasan a la Fuerza del Pueblo y reciben el apoyo de Antonio Marte. Que hay que decirle al senador Antonio Marte, con quien nosotros trabajamos y le apoyamos, que tenga mucho cuidado. Entonces hay que definir o es del PLD, o es de la Fuerza del Pueblo, o es del PRM, o es de lo que diga la gente. Pero no se puede causar disgusto tampoco. Porque lo que es peor, que hay muchos que le sacan la lengua a los dirigentes del PRM en las localidades. Y muchos que tienen puesto de dirección en ministerio quieren mantener a muchos dirigentes del PLD todavía burlándose de la gente. Entonces eso hay que corregirlo. Por eso dicen que, y recuerden que yo hice un programa acá que yo titulé Presidente, 4 años y ya. Entonces hay descontento. Y aquí estamos llamando, conversando con Ricardo López, para que se tomen medidas. Cosas que se deben hacer y que se tienen que hacer. Señores, en esta pandemia el sistema de salud en República Dominicana tiene que repensarse. Tiene que repensarse. Ya aquí deberían de estársele dando los toques finales al médico de familia. No, pero nosotros nos vamos a involucrar en el pacto eléctrico para seguir sangrando a este país a través del sistema eléctrico. 40 millones de dólares mensual se llevan los IPP. En nada. Contratos que tienen plantas apagadas y cobrando. Entonces todo el que llega ahí en connivencia con estos sectores. En connivencia con estos sectores. Así no puede ser. Así no puede ser. Tenemos que aclarar qué es lo que vamos a hacer en este país. Porque una cosa sí está clara. La gente se cansa. Encerrado en la casa y viendo cómo 2 o 3 delincuentes se siguen aprovechando de la situación de pobreza de este país. Vamos a hacer una pausa para venir con el final de su espacio, Conversando con Ricardo López. Gracias por continuar en Conversando con Ricardo López. La verdad es que en materia política el país tiene que revisarse. Y los políticos dominicanos tienen que revisarse. La política es para servir, no para servirse. Pero cuando un político llega a una función pública y usa única y exclusivamente esta expresión como un cliché, y el pueblo observa que solo lo dice de la boca para afuera,
y hace todo lo contrario, uno tiene que decirle a estos políticos que se revisen. En este artículo que habla, más allá de la coyuntura, la transformación de un partido político, se refiere al PLD en el marco del Congreso Ordinario José Joaquín Vidó Medina. Usan a José Joaquín Vidó Medina, un hombre honesto, un hombre serio. Y usan a Juan Bosch cada vez que ellos quieren. Pero en el ejercicio del poder de 20 años, hicieron todo lo contrario. Es preciso entender, y permítanme leer esta parte, es preciso entender que no será suficiente contar con nuevos estatutos y documentos sustantivos para consumar un nuevo paradigma. Y ahí me quedo, en lo del paradigma. Esta expresión de paradigma, que ha venido usándose durante mucho tiempo, el nuevo paradigma, la tercera vía, la cuarta vía, todo eso son chácharas. Porque los paradigmas que se han seguido, o sea, el referente que se ha seguido durante mucho tiempo, es única y exclusivamente colocar en las redes y en los medios pensamiento de prohombres, de pensadores ilustrados, pero única y exclusivamente para coger bombos con eso y hacer todo lo contrario. Y hacer todo lo contrario. Prosternar una sociedad como lo hizo Leonel Fernández y su partido. Porque no es la Fuerza del Pueblo, su partido es el PLD. Que hizo multimillonario a un equipo de hombres. Por eso yo he dicho que el PLD es lo que más se parece a aquel caso de la lucha libre, en el que de un lado estaba Jan Veneno, a quien le damos voto de recuperación y queremos y le pedimos al Altísimo que se recupere. El héroe de todos nosotros, de la lucha libre que nos deleitábamos. Hoy está enfermo y gracias a Dios que lo está ayudando el gobierno en todo lo que tiene que ver con su malestar. Pero en ese momento había la cuadra de Relámpago Hernández y la cuadra de Ya Veneno. Entonces en el PLD ahora está la cuadra de Leonel Fernández y la cuadra de Danilo Medina. Iguales los dos. Igualito los dos. Los dos usan a Juan Bosch para aparentar una cosa que no son. Se beneficiaron del país, se beneficiaron del pueblo. Se unieron a estos sectores de poder que, como yo dije y lo he planteado, a partir del 1990 tomaron a Leonel Fernández, estos sectores, estos empresarios, para llevarlo al poder, y se han mantenido ahí. Y entonces ahora, oigan esta perla. Esta gestión del cambio implicará trabajar con la actual militancia y con la nueva que vaya ingresando, la transformación de la estructura política. Pero ¿cómo ustedes van a transformar una estructura política llena de corruptos? Lean esto. Andrés Navarro. Bosch consideraba que un partido político no puede dedicarse solo a las tareas de cada día. Él entendía que entre las obligaciones de un partido político está la de contribuir al desarrollo de la sociedad en la que actúa. Tiene que prepararse para ver con claridad no solo lo que sucede en torno suyo, sino prever lo que sucederá, evitarlo si está llamado a ser dañino, o acelerarlo si está llamado a ser útil para el pueblo. Y uno tiene que ver cosas y escuchar cosas. Un partido que en 1973 Juan Bosch abandona el PRD porque dice que al buey había que desgarrapatizarlo.
porque era un partido de corruptos. Lo mismo dijo del PLD. Lo mismo dijo del PLD, que se había corrompido. Y sigue corrompido. Sigue corrompido. Entonces el llamado es al PRM y a su militancia y a su dirigencia, que hemos dicho aquí que no sé por qué hasta este momento Carolina Mejía y José Ignacio Paliza no piden una licencia y de línea de ascensión. Deben pedir una licencia para que el partido opere y haga política. Es lo que se necesita para ir vigilando el comportamiento de los PRMistas en el poder, en el cargo que ostentan. Porque el partido es para servirle al pueblo. Y así nosotros necesitamos que la sociedad dominicana inicie un proceso de transformación y de cambio, pero sobre la base de políticos que estén comprometidos con el país y con la sociedad. Que cuando estén en el cargo hagan las cosas que necesita el pueblo y la sociedad. No la que necesita el entorno de su partido. Es imprescindible cambiar. Porque nosotros vendimos un cambio. ¿Es poco tiempo? Bueno, quizás, pero vamos a comenzar a dar las señales. No se pueden seguir presentando escándalos. No se pueden seguir presentando escándalos. Y, no, con compra y contrataciones vamos a tener un programa ético para desentar. Sí, pero, señores, por eso China es lo que es. China es lo que es. Gracias por estar en Conversando con Ricardo López y será hasta una próxima. Cuídense.